Padre Celestial, dándote gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento, bendito Dios amado. Pero ahora yo vengo, Padre Celestial, poniéndome, Padre de la gloria, en tus manos de amor, Padre, para que seas tú usándome para tu honra y tu gloria, bendito Dios amado. Te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando primeramente a mi vida, bendito Dios amado, y a cada uno que la va a escuchar, Cristo de la gloria, y a cada uno que lo va a ver por medio del internet, bendito Dios celestial, que seas tú, Padre Celestial, hablando, Padre, conforme tu voluntad, Padre de la gloria. Danos esa fuerza, Padre del amado, esa fuerza que necesitamos, Padre de la gloria, para predicar tu santa y bendita palabra, Padre amado. Yo te doy gracias porque esta noche tú me has elegido a mí, bendito Dios amado, y tú sabes el por qué, bendito Dios de la gloria. Pero te pido, Padre amado, que pongas palabras en mi boca, bendito Dios amado, y que seas tú, Padre Celestial, usándome como tú quieras, Padre amado. Te doy gracias, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede sentarse. El tema de esta noche, como les repito, es el poder de la alabanza en medio de la prueba. En esta historia de Pablo y Silas, en la cárcel, nosotros podemos ver de que ellos no tenían a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó con Pablo y Silas? Dice que en medio de la dificultad ellos decidieron adorar al Señor. Dice que en medio de las pruebas que ellos estaban pasando, dice, ellos decidieron cantar himnos al Señor. Dice que no importaba lo que ellos estaban pasando, simplemente querían alabar y adorar el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Cristo Jesús. Dice de que este es un ejemplo para todos los creyentes. Si nosotros nos ponemos a pensar de que si nosotros decimos de que en las dificultades no podemos adorar al Señor, estamos equivocados, porque el Señor nos da a nosotros la fuerza para poderlo hacer. Yo le voy a decir que no es fácil, pero tampoco es imposible si estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿pero qué hizo Pablo y Silas? Es una pregunta que nosotros la podemos poner en nuestro corazón. ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¿Qué cree usted que Pablo y Silas hicieron? ¿Se pusieron a llorar como nosotros muchas veces lo hacemos? No, mi hermano. El Señor no nos manda eso. Tampoco le digo que no podemos llorar, porque todos lloramos, incluso unos más que otros. Pero el Señor dice que de todo eso Él nos saca. Él nos da la fuerza para nosotros poderle alabar y glorificar el nombre del Señor, aun cuando la prueba esté más dura. Dice de que nosotros no adoramos al Señor con toda nuestra libertad. Imagínense Pablo y Silas que estaban encerrados en un calabozo. Y dice que los mandaron a encerrar en un calabozo el más profundo. Quiere decir que el más oscuro. Nosotros no podemos saber si tal vez ahí habían muchos animales, qué era lo que ellos estaban sufriendo. Pero la alabanza de ellos conmovió la mano del Señor. La alabanza que ellos le dieron al Señor conmovió el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso nosotros tenemos que tomar estos ejemplos como cristianos de alabar y glorificar al Señor. Aún, hermano, cuando la enfermedad nos toque nuestro cuerpo, no es fácil adorar al Señor, pero tampoco el Señor nos manda que por una enfermedad nosotros nos quedemos en casa, porque si nosotros no venimos a adorar al Señor en la iglesia, tampoco en la casa nos vamos a quedar adorando al Señor. Entonces puede ser que la enfermedad se apodere más de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros siempre que el Señor nos permita y nos dé las fuerzas, tenemos que buscarle. No importa la circunstancia, porque Pablo y Silas estaban en una cárcel pagando un delito que ellos no habían cometido. Simplemente ellos estaban ahí por predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué Pablo y Silas fueron a parar en la cárcel? Porque Pablo liberó a la muchacha, dice que estaba endemoniada. ¿Y qué pasó cuando él la liberó? Sabían los amos que ya no iban a hacer riquezas por medio de la muchacha. Todos conocemos esa historia. Entonces, ahí nos dice de que los amos por eso mandaron a meter preso a Pablo, para que ellos ya no iban a hacer riqueza por medio de la muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Sabemos de que si nosotros
vamos a esos lugares, sabemos que ante los ojos del Señor es pecado. Nosotros tenemos que ir ante los ojos del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Porque si usted visita esos lugares, mi hermano, déjeme decirle de que a veces solo le pueden sacar el dinero. Y usted puede estar con el mismo problema y tal vez con un problema más grande porque hasta sin dinero. Pero si nosotros nos venimos a los pies del Señor, el Señor nos puede liberar de todo mal pensamiento que llegue a nuestra vida, que siempre nos van a llegar, sí, mi hermano, porque si a un cristiano evangélico no le llegan pruebas, es de preocuparse, porque eso quiere decir que el Señor ya no está de nuestro lado. Y mientras el Señor nos ponga desiertos, dificultades que a veces nosotros no las entendemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Porque ¿qué pasa si el Señor no nos manda luchas, no nos manda pruebas? Puede pasar en nuestras vidas que no estamos buscando del Señor. Y entonces cuando el Señor nos abandona, Él se olvida de nosotros. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos del Señor, porque yo siempre le he dicho que el Señor sigue siendo nuestro Dios. Sin usted y sin mí, Él sigue siendo Dios. Porque si el Señor dio su vida para salvar al mundo entero, eso quiere decir que el Señor nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar de nuestro lado. ¿Por qué Pablo y Silas, dice, fueron a adorar a una cárcel? ¿Usted cree que porque ahí se sentían solos? No, mi hermano. Ellos nunca abandonaron la presencia del Señor. Ellos sabían que en ese lugar cualquiera puede decir, aquí nadie me ve, aquí nadie me escucha, yo no voy a adorar al Rey de Reyes. Pero ¿qué tal si el Señor todo lo sabe? Entonces ellos sabían que ahí donde estaban era cuando más necesitaban del Señor. Eso nos enseña esta historia, que cuando nosotros estemos pasando más duras pruebas o la enfermedad toca nuestro cuerpo, es cuando más necesitamos del Señor, es cuando más debemos de alabar el nombre del Señor. ¿Y qué hace, hermano, la alabanza? La alabanza toca el corazón de Dios, así como lo hizo Pablo y Silas. Tocaron el corazón, dice, del Señor. Y al cantar himnos, adorar a Dios, ellos esperaban en Dios que algo iba a suceder. Nosotros sabemos de que algo sucede cuando adoramos al Señor. Algo sucede, dice la alabanza, cuando nosotros nos metemos a alabar al Señor. Si usted vino cansado, mi hermano, si usted vino desesperado, vino triste, con dificultades, cierre sus ojos y adore al Señor, porque algo tiene que pasar. Si el de la par no lo siente, usted no se preocupe por el de la par, porque bendito sea el Señor que la salvación la dejó individual. Y cada quien tiene que pelear y venir a este lugar por su vida, por su salvación. No se preocupe por si el demás recibió o no recibió. Preocúpese por ser lleno usted de su presencia, porque aparte nosotros ya sabemos del Señor. Tenemos que preocuparnos, hermanos, cuando alguien no sabe del Señor, pero si cuando ya sabemos, es una tristeza que nos vayamos como hayamos entrado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Dice de que Pablo y Silas, aún donde estaban presos, adoraban al Señor. ¿Qué tal de nosotros que somos libres para hacerlo? Libre para hacerlo en este lugar, hermano. Libre para hacerlo en nuestros hogares, en su carro, donde usted ande. Puede andar alabando el nombre del Señor. Si así usted lo permite, si así usted lo desea, usted donde ande puede andar alabando el nombre del Señor. Como decía mi pastor el domingo, si usted se va de vacaciones, que no se le olvide tampoco que usted adora al Rey de Reyes. Y donde usted ande, puede andar alabando y glorificando al Señor. No precisamente, mi hermano, que tiene que ir a arrodillar, porque dice que nosotros los cristianos tenemos que arrodillarnos ante Dios, ante su presencia, no para que el hombre nos vea, pero sí podemos cantar himnos de victoria donde quiera que andemos, que de nuestros labios salga una alabanza para alabar al Señor. Donde sea que nosotros andemos, tenemos que glorificar al Señor por medio de una alabanza. En la alabanza, dice, hay plenitud de gozo. En la alabanza hay poder, y lo podemos ver nosotros en esta historia de Pablo y Silas, que ellos no se fueron a la cárcel a dormir. Ellos no se fueron ahí a pasar el tiempo y a pensar que Dios vea qué va a hacer con nosotros. No, mi hermano, se fueron a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Por eso el Señor nos manda a nosotros
el Señor puede decir que no nos puede tener a nosotros en una prisión. No podemos estar presos, hermano, pero estamos libres para glorificar al Señor. Dice que los presos, dice, aún se conmovieron de la presencia que estaba cayendo en ese lugar. Por la presencia que Dios derramó sobre Pablo y Silas, ¿cuántos presos fueron liberados de ese lugar, hermano? Fueron muchos. Si usted lee todo el capítulo 16, dice que fueron muchos. ¿Y qué pasó? Por medio de esa alabanza que cantaban Pablo y Silas, y dice que ellos cantaban salmos al Señor. Ahí mencionaban los salmos que ellos cantaban al Señor. Entonces, por medio de una alabanza, el Señor puede cambiar nuestra vida y cambiar a todo aquel que también nos rodea. Dice que, pero ¿qué pasó cuando ellos adoraron? Llegó el de repente, un de repente que a veces llega a nuestra vida cuando nosotros menos lo esperamos. Porque si algo yo he entendido, que el Señor no trabaja cuando nosotros queremos. El Señor nos da nuestras bendiciones cuando a Él le complace hacerlo. Porque cuando a veces nosotros le exigimos al Señor, porque somos buenos muchas veces para exigir, pero no para darle al Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, que exigimos pero no damos. Y el Señor dice que quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces llegó a esa cárcel el de repente que ni Pablo ni Silas esperaban, pero a Dios le complació mandárselo. Dice, en medio de ese de repente, dice, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos les oían. Y vino el terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Miren todo lo que puede hacer el Señor. Grandes cosas puede hacer el Señor, hermano, con su poder. Sabemos que el Señor, para Él no hay nada imposible. A veces nosotros es que miramos las cosas tan a lo lejos, pero para Dios dice que nada hay imposible. Si pudo mover todas esas paredes, si pudo mover toda esa cárcel, ¿qué no puede hacer el Señor con nosotros? Si usted se pone a pensar cuántos terremotos en los países de nosotros, y eso ¿quién no puede hacer? Solamente es el Señor. Porque nadie lo puede pronosticar, solamente Jesucristo lo sabe. Y dice de que, pero en esa cárcel, dice, todos los presos, dice, oían y muchos decían, ¿hasta cuándo estos se van a callar? Pero más no sabían que hasta ellos iban a gozar de la presencia que en ese lugar había caído. Dice que todos fueron soltados. Imagínese usted que con 2 personas que alabaron al Señor, todos fueron soltados. Imagínese todo lo que estamos aquí, que no puede hacer el Señor con nosotros. Pero a nosotros a veces la duda llega a nuestra vida. Yo no le voy a decir que no, mi hermano, porque sí llega. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Que nos dé esa sabiduría para entender esta palabra, porque muy bonito es leer todas estas historias, hermano, pero ponerlas en práctica tampoco no es fácil, pero con ayuda del Señor nosotros lo podemos hacer. Dice, aquí viene el poder de Dios en medio de la alabanza. Si usted viene a este lugar, muchas veces estamos acostumbrados que nos vayan a administrar, pero si usted viene dispuesto, con un corazón limpio, dispuesto a alabar al Señor, en medio de la alabanza usted se puede gozar. En medio de la alabanza dice que el Señor hace milagros y pueden haber dones espirituales. En medio de una alabanza, mi hermano, no tenemos que esperar si cantó bonito o se equivocó o no cantó bien o no iba conforme a la entonada de los músicos. Usted cántele al Señor, hermano, porque como sea el Señor se la recibe. Si usted lo está haciendo con todo corazón, allí en esa silla donde usted se encuentra, el Señor se la recibe, hermano. Esta fue una historia muy bonita que yo estaba estudiando. A la vez estaba estudiando otras, pero el Señor siempre me mandaba para esta historia. Yo decía, pero si estoy leyendo mi Biblia, estoy leyendo esta otra, y siempre regresé a lo mismo que había leído de primero. Pero a veces es el Señor que quiere hablar a nuestra vida, pero a veces cerramos nuestro corazón y no queremos escuchar por qué queremos venir a hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiera. Cuando mi hermana cantaba y decía en medio de la alabanza de júbilo, Pablo y Silas fueron liberados, y yo le dije, gracias, Señor.
porque el Señor, hermano, es bueno. El Señor tiene el control de todos nosotros si nosotros le permitimos al Señor dejarnos usar. El problema es que a veces la rebeldía nos gana. Pero qué más que si nos ponemos en las manos del Señor, Él nos puede ayudar a dejar todo eso que nos impide venir y a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, que es el del Señor Jesucristo. Dice, en medio de la alabanza podemos recibir, dice, dones espirituales, milagros, liberaciones, siempre y cuando estemos dispuestos a alabar al Señor, como decía el rey David. Clama al Señor, quien es digno de toda alabanza. ¡Aleluya! Imagínese, el rey David decía, clama al Señor, que Él es digno de toda alabanza. Muchas veces, en una ocasión, una hermana predicaba y decía, ¿cuántas veces nosotros le cantamos al mundo y no nos daba pena? Pero cantarle a nuestro Señor Jesucristo a veces nos da pena que nos oiga hasta el que vive con nosotros. Si usted no puede cantar, hermano, no se preocupe. El Señor nos da la fuerza para que salga de nuestra boca esa alabanza, para alabar y glorificar al Señor, que muchos dicen, yo no canto ni en el baño. Déjeme decirle que yo he escuchado muchos que dicen que no cantan ni en el baño y sí cantan, hermano. Porque si nosotros nos proponemos, podemos cantarle al Señor Jesucristo. Si estamos dispuestos a alabar al Señor, dice, Él se manifiesta en medio de la alabanza. No precisamente en medio de una prédica, en medio de una administración, no, mi hermano. En medio de la alabanza usted se puede ir sano y se puede ir lleno de la presencia del Señor. Cuando ya viene el mensaje, mi hermano, ya usted está lleno de la presencia del Señor. Cuando ya vienen a administrarlo, ya usted ya está lleno de la presencia del Señor. ¿Y qué quiere decir? Que usted se va con su cuerpo regocijado, porque vino a gozarse en la presencia del Señor. Tal vez no todos los días va a sentir los cultos iguales, pero si usted viene dispuesto, más de todas las veces usted se ve lleno de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, si predica el hermano, si canta la hermana. No, mi hermano, yo he aprendido en este lugar que pase el que pase, uno puede ser lleno de la presencia del Señor. Uno puede irse lleno de la presencia del Señor si usted vino dispuesto a alabar y a glorificar el nombre del Señor. La alabanza no solo bendice a Dios, sino también a quien le rodea. Por medio de la alabanza, si usted está cantando en algún lugar, usted está evangelizando, hermano. Por medio de la alabanza, usted puede estarle dando un mensaje a aquel que lo necesita en ese momento. Dice que por medio de la alabanza, nosotros podemos ganar almas para el Señor. Porque la alabanza tiene el poder. En la alabanza nosotros podemos ver qué fue lo que Dios hizo con Pablo y Silas. En medio de una alabanza, hermano, imagínense si se hubieran puesto a adorar, a hablar en lenguas, qué nomás hubiera pasado. Pero con solamente una alabanza, dice que ellos, ¿cuántas personas fueron salvas por ellos? Muchas, porque ya vamos a seguir leyendo y dice que la alabanza es la demostración verbal y física de nuestra adoración. Para alabar al Señor usted tiene que abrir sus labios. Para alabar al Señor, hermano, usted no tiene que estar callado. Tiene que alabar y glorificar al Señor. Si usted no trae fuerza, pídale al Señor, mi hermano. Si usted no tiene ánimo de abrir su boca, pídale al Señor, porque a veces abrimos la boca cuando no debemos abrirla y la cerramos cuando la debemos de cerrar. Yo le digo esto, hermano, porque pasa. En muchas ocasiones pasa en nuestras vidas, porque a veces no le pedimos al Señor sabiduría, no le pedimos entendimiento, pero si nosotros nos vamos a los pies del Señor, Él nos ayuda, mi hermano. Él nos ayuda a nosotros poder seguir adelante. Que no es fácil, hermano. Claro que no es fácil, porque el ser cristiano tampoco es imposible. Porque con ayuda de Dios nosotros lo podemos lograr. Dice, por eso le decía, si cuando andábamos en el mundo haciendo cosas que a Dios no le agradaban, no nos daba pena. Y a veces agradar al Señor nos da pena, nos gana el nerviosismo, nos gana, digamos, Satanás. Pero qué más que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo y Él nos da las fuerzas para nosotros continuar hacia adelante. Dice que en la alabanza es
verbal. Usted tiene que abrir sus labios para cantar al Señor, hermano. Usted tiene que venir dispuesto a abrir su boca para cantar al Señor. Si usted viene a los servicios, hermano, trate de venir por lo menos 15 minutos o 20 en el clamor, y cuando empieza la alabanza, usted se va a gozar. Y cuando venga la predicación, aunque venga y nos exhorte, usted lo va a recibir porque viene de parte de Dios. Pase quien pase, hermano, porque eso hemos visto en este lugar, que el Señor los usa con poder y gloria. Pero nosotros también tenemos que saber que si algo no es para nosotros, que pase de paso. Pero si es para nosotros, hay que recibirlo y darle gracias al Señor, porque aún así en nuestra rebeldía el Señor se acuerda de nosotros. ¿Y por qué? Porque no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere que nosotros perdamos nuestra alma, porque ya le conocemos al Señor. Dice que Pablo y Silas, ellos estaban encerrados, pero no hubo ningún obstáculo para glorificar a nuestro Padre Celestial. Podemos ver estos ejemplos bíblicos y aferrarnos a estos ejemplos bíblicos, hermano. No se vaya, hermano, a lo que le dicen. Lea su Biblia, léala, y ahí usted se va a dar cuenta cuántos ejemplos el Señor nos dejó para que nosotros sigamos adelante. Que ellos, dice, no se detuvieron para alabar al Señor y lo hacían, dice, de todo corazón. Nosotros no estamos presos, estamos libres, hermano, para levantar nuestras manos, para abrir nuestra boca y para glorificar a nuestro Padre Celestial, que es el dador de nuestra vida. Dice que Pablo y Silas se glorificaban, dice, su santo y bendito nombre. Tenemos luchas, hermanos, tenemos dificultades, sí, las tenemos, pero sabemos que con ayuda del Señor podemos salir de ellas. Podemos salir de ellas, hermanos, porque no es fácil a veces venir y pararse a este lugar y tal vez el cuerpo de uno no anda bien. No es fácil alabar al Señor cuando tal vez usted no está enfermo, pero tal vez su familiar está enfermo, tal vez su hijo puede estar enfermo, y venir a este lugar no ha de ser fácil. Pero tampoco dice que nosotros no podemos decir que no podemos, porque en Cristo todo lo podemos y con Cristo todo lo sabemos. Dice que podemos ser libres, dice, para adorar al Señor. Aquí podemos ver que Pablo no tenía delitos graves, pero sí era a él no lo querían solo por predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos no nos habla la Biblia de que por predicar la palabra del Señor fueron maltratados? Nosotros ni que nos maltratan, hermano, y aún así no queremos predicar del Señor. A nosotros no los han apedreado, no los han metido en un calabozo, y a veces nos da pena predicar la palabra del Señor. Pero en esta enseñanza podemos aprender que con Cristo todo lo podemos, porque dice todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Si nosotros lo ponemos en práctica, hermano, el Señor fortalece nuestra vida. Dice que Pablo fue azotado, dice, pero ni la cárcel lo detuvo para alabar el nombre del Señor, ni la cárcel, hermano. Y si quiere decir que si en una cárcel, imagínese usted que están tal vez sin ver un familiar, están en 4 paredes encerrados, pero no pueden ver ni la luz del día, pero dice que si están con el Señor, a ellos nada les hace falta. Si están con las manos del Señor, dice que a ellos todo lo pueden. ¿Y qué fue todo lo que hizo el Señor? Abrió esas paredes, hermano, abrió esas cadenas para que todos ellos fueran liberados. Dice, pero Pablo fue azotado, dice, encarcelado, pero lo detuvieron alabando y glorificando al Señor. Si la fe de Pablo y Silas era inquebrantable, la confianza que ellos tenían a Dios, ¿qué no iba el Señor a hacer por ellos? Si toda la confianza se la habían puesto al Señor. Ellos sabían que si estaban ahí, algo el Señor iba a hacer por ellos. Ellos estaban tan seguros de que el Señor no los iba a abandonar. Así tenemos que estar nosotros, hermanos, seguros que el Señor nunca nos va a abandonar, que todo lo que nosotros necesitamos día con día, el Señor lo va a dar. El Señor lo va añadiendo, hermano. Poco a poco el Señor va añadiendo lo que nosotros necesitamos, porque el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero también el Señor sabe cuando cada uno de nosotros
está apartándose de sus caminos. El Señor todo lo sabe, hermano. El Señor sabe cuando nosotros queremos solo venir a la iglesia a pantallar y en la casa no nos acordamos que somos cristianos. Donde quiera que nosotros estemos, hermano, tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la vida. Que nunca se aparte de nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos sido salvos por gracia, porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros que estamos aquí y por todo aquel que nos escucha por las redes sociales. El Señor dio su vida, hermano. Y si el Señor aún no ha venido, es porque no quiere que nadie se pierda. Si el Señor aún todavía no ha venido, es porque no quiere que el mundo sea perdido. Él quiere que el mundo sea salvo por Él y que todos vayamos a esas bodas celestiales. Pero si el Señor aún todavía está esperando por nosotros, porque podemos estar, hermanos, muchas veces aquí en la iglesia, pero apartados de Dios. Y a veces sería una tristeza de parte de nosotros para Dios que estemos aquí. Con qué esfuerzo a veces nosotros venimos, hermano, porque no todo el tiempo el cuerpo quiere venir, no todo el tiempo tenemos los ánimos de venir, porque incluso en el frío decimos, ay, no quisiera ir ahora, pero el Señor nos trae, porque es el deber de nosotros estar en este lugar alabando al Señor. Y qué tal el día de mañana si nos perdemos, qué tristeza sería, porque estando todos los días con esfuerzo, con sacrificio, muchas veces enfermos, cansados, y que no estemos cuando el Señor venga, sería triste. Pero yo le invito en esta hora que seamos como Pablo y Silas, que pongamos la confianza en el Señor, una confianza inquebrantable, una confianza que solamente con el Señor la podemos lograr. Dice de que ellos, dice, no se apartaron en ningún momento del Señor. Siempre creyeron que el Señor los iba a sacar de ese lugar. ¿Cómo el Señor los iba a sacar? Ni Pablo y Silas lo sabía, pero el Señor sí lo sabía. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran apartado del Señor? ¿Usted piensa que el Señor los hubiera sacado? No, mi hermano, el Señor ahí los hubiera dejado, porque a veces el Señor a su hijo que ama lo castiga. Y a veces nosotros podemos decir, ¿por qué si es un Dios misericordioso? Pero ¿por qué nosotros le fallamos también al Señor? Entonces por esa vez es que el Señor nos tiene que a veces dar a veces lo que no nos gusta, corregir a veces en lo que no nos gusta, pero porque nos ama. Porque si el Señor no nos amara, hermano, el Señor hace mucho tiempo se hubiera apartado de nosotros. Pero yo no veo a ninguno de ustedes que esté padeciendo de algo, porque sé que el Señor está con nosotros. Si usted le pide algo al Señor, hermano, tal vez no lo vea en este momento, pero sabemos y tenemos la confianza y la certeza en el Señor que un día sí lo podemos ver, porque con la ayuda del Señor dice la Biblia que no hay nada imposible. Y esta enseñanza le enseña a uno a seguir confiando, creyendo en el Señor, que si pudo sacar a Pablo y a Silas de un calabozo, ¿qué no podrá hacer el Señor con nosotros? ¿Usted piensa que el Señor no nos puede sacar de ese lugar? Claro que nos puede sacar, hermano, pero tenemos que estar constante en oración, pidiéndole al Señor que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque para el Señor no hay nada imposible. Si los presos fueron sacados de ahí, imagínense nosotros cómo no seremos sacados de este lugar para un lugar mejor. Pero si nosotros ponemos la confianza en nuestro Dios celestial. Lo que pasó en esa cárcel fue un terremoto milagroso, así lo llama la enseñanza, un terremoto milagroso, porque fue algo milagroso que el Señor hizo con su poder en medio de una alabanza. Esa fue una clara demostración del poder y la presencia de Dios, y también el evangelio llegar a más personas. Vemos el carcelero y toda su familia fueron salvas.
Dice de que el carcelero y toda su familia fueron salvas por medio de ese terremoto. ¿Qué pasó con el carcelero? Se le arrodilló a Pablo y a Silas y le preguntó: ¿qué debo yo hacer? Porque había visto el gran poder que ellos habían causado en ese momento y el poder que Dios había mandado para que todo eso sucediera. Y dice que el carcelero estaba dormido. Cuando él despertó, vio que todas las cadenas estaban y que todas las puertas estaban abiertas y que ninguno se había ido. Solamente el Señor también pudo hacer eso, porque a qué preso no le van a abrir las cadenas y se va a salir corriendo. Todos, hermanos, incluso hasta nosotros. Yo recuerdo que allá en El Salvador, cuando salían los mareros y se subían a los buses a robar, uno lo primero que hacía era correr. Imagínense cómo no van a correr los presos si les abren las cadenas. Van a salir volando. Pero ¿qué pasó? Todo eso no sucedió porque el Señor no lo permitió. El Señor lo que quería era que vieran su poder, que vieran su gloria manifestada en medio de ese milagro que el Señor había hecho en ese lugar. Dice el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa y serán salvos. Solamente eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero. Imagínense que después el carcelero lo invita hasta su casa a cenar con ellos. ¿Por qué? Porque él pudo ver. Incluso dice que el carcelero fue malo cuando Pablo y Silas llegaron a la cárcel. Imagínate que después lo lleva a su casa a comer con ellos. ¿Por qué? Porque vieron el gran poder que Dios había hecho por medio de ellos. Porque la alabanza, como le digo, tiene poder, hermano. La alabanza tiene poder, hermano. Si usted lo cree, yo se lo aseguro que grandes cosas nosotros podemos ver en medio de la alabanza. En medio de la alabanza uno puede sentir la presencia de Dios, hermano. Pero si vino con un corazón dispuesto, si vino con un corazón humillado ante Dios, cuando empieza el tiempo del clamor, humíllese ante el Señor, hermano, pídale perdón por todo lo que hizo, hasta por lo que no se acuerda, pero póngase en las manos del Señor para que sea el Señor usándolo en ese momento, para que sea el Señor y que en ese servicio usted se pueda ir sano, se pueda ir transformado, porque en muchas ocasiones, hermano, podemos venir enfermos, pero nos podemos ir contentos hasta con ganas de llegar a comer, porque el Señor nos ha sanado y el Señor nos ha sacado de este lugar nuevas personas. Y si hemos creído en un Dios de poder que pudo hacer este milagro con Pablo y Silas, déjeme decirle que grandes cosas el Señor puede hacer con nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza y nuestro corazón ante los ojos del Señor. Para mí, hermanos, no es fácil traerle esta palabra porque, bueno, no le puedo decir por qué, pero no es fácil. Pero aparte de todo, hermano, es algo maravilloso que uno puede estudiar. Es algo que tal vez no me cansaría el tiempo para explicarle, pero son enseñanzas que lo motivan a uno a seguir creyendo en el Señor Jesucristo, a seguir confiando en el Señor, que para Él no hay nada imposible, siempre y cuando nosotros nos dejemos usar. Tenemos que siempre estar preparados para todo lo que el Señor nos mande. Tenemos que siempre venir dispuestos a doblar nuestra rodilla, que ese tiempo de clamor no sea para venir a perder el tiempo. Tenemos que buscar del Señor, mi hermano. No importa si usted se queda ahí en su silla, pero tiene que adorar al Señor. Y donde quiera que usted vaya, escucha alabanzas que le edifiquen su alma, que le edifiquen su corazón y que le agraden al Señor. Si ahí se le pasa una que al Señor no le agrada, cámbiela rápido, porque usted tiene que escuchar lo que el Señor le ha dado, porque a usted no se le tiene que olvidar que es nueva criatura en el Señor. Yo los invito, mi hermano, que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor que sea Él usándonos cada día para su honra y su gloria, que sea el Señor bendiciendo nuestra vida,
dándonos las fuerzas para seguir adelante. Tal vez no puede ser nada fácil seguir en los caminos del Señor, pero déjeme decirle que tampoco es imposible servirle al Señor si venimos dispuestos. No importa cómo usted venga, si vino enfermo, si vino cansado, que vino con sueño, pídale al Señor, mi hermano, que le quite todos esos malos espíritus, porque a veces también eso puede ser. Porque si nosotros venimos al culto y siempre venimos cansados, tenemos que pedirle al Señor que sea Él quitándonos todo eso. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Bendito Dios de la gloria, en tus manos de amor depositamos nuestras vidas, Padre Santo, para que seas tú guardándonos, para que seas tú limpiándonos, Padre Celestial. Úsanos para tu honra y tu gloria como tú quieras, bendito Dios amado, porque tuya es la gloria, tuya es el poder, Padre amado. Hemos reconocido, Padre Celestial, que sin ti no somos nada, Padre. Hemos reconocido, bendito Dios amado, que sin ti no somos nada, bendito Dios amado. Somos como un gusano, bendito Dios de la gloria, pero ayúdanos, Padre amado, a servirte cada día mejor, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a glorificar tu santo y bendito nombre, bendito Dios amado. Que esta palabra, Padre Santo, que has puesto en mi corazón, Padre de la gloria, la ponga por obra primeramente a mi vida, bendito Dios amado, y para todo aquel que le he escuchado, Padre Celestial, que sea de bendición, bendito Dios amado. Danos esa fuerza que necesitamos, Padre, danos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, Padre amado. Tuya es la gloria, Padre, tuya es la honra, y solamente tuyo es el poder, bendito Dios amado. Hemos creído, Padre Santo, en un Dios de poder, Padre, en un Dios de lo imposible, bendito Dios amado, que si pudo abrir esa cárcel, Padre, ¿qué no podrás hacer con nosotros, bendito Dios amado? ¿Qué no podrás hacer con nuestra vida, Padre? Si tú eres nuestro Rey de Reyes, Padre, si tú eres el creador de la vida, bendito Dios amado, si tú eres el creador del mundo entero, Padre Santo, y todo, Padre Santo, lo que nuestros ojos pueden ver, Padre amado, porque tú lo has hecho, Padre Celestial. Glorifícate, Padre Santo, glorifícate en nuestra vida, bendito Dios amado, porque tú eres más que bueno, Padre, tú eres más que bueno, bendito Dios amado. Bendice cada vida, Padre amado, que se hizo presente esta noche, Padre de la gloria. Gracias porque tú le tocaste su corazón y lo trajiste a este lugar, Padre de la gloria, para tu honra, para tu gloria, bendito Dios amado. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias te damos, Padre amado. Glorifícate, Padre Santo, cada día en nuestra vida, Padre. Glorifícate cada día, Padre Celestial, en nuestra vida, bendito Dios amado, y que todo lo que hagamos, Padre Celestial, venga de parte de ti, bendito Dios amado. Aparta todo lo que no te agrada de nosotros, Padre de la gloria. Apártalo, Padre Santo, límpialo, purifica, Padre Celestial, nuestra vida, Padre Celestial, límpialo, Padre Santo, cada día más y más, Padre de la gloria, porque queremos ver tu gloria, Padre, queremos ver tu gloria manifestada en nuestra vida, bendito Dios amado. Que tu gloria y tu presencia siempre nos acompañe, bendito Dios, que tu gloria y tu presencia nunca nos abandone, bendito Dios amado, porque tuya es la gloria, Padre, tuya es el poder, tuya es toda alabanza, Padre, tuya es toda alabanza y toda oración, bendito Dios amado. Grandes cosas tú harás con este pueblo, Padre, grandes cosas tú harás con nuestra vida, bendito Dios amado, porque tú eres fiel, bendito Dios, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres el poderoso, Padre, porque tú eres el todopoderoso, Padre amado, porque tú eres el Dios de lo imposible, Padre de la gloria, tú eres el Dios de milagros, bendito Dios amado, eres el creador, Padre Santo, de todo lo que nuestros ojos ven, bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor. Siga adorando al Señor, adórelo, dele gracias al Señor, dígale gracias, Señor, dígale gracias, Señor. Vamos, adore, dele gracias. Un momento que usted le puede decir, Señor, aquí me encuentro, Dios, si está pasando dificultad, vamos, ahí hable con el Señor. La dificultad ha tocado su puerta. Un momento donde le podemos decir, Dios, aquí estamos, porque estamos agradecidos contigo, Señor. Estamos agradecidos contigo, mi Rey. Vamos a adorar un momento más. Adore un momento más, dándole gracias al Señor, ese agradecimiento. Pablo y Silas estaban presos, pero allá adoraron a Dios. Hoy usted está aquí. Si usted necesita del Señor,
se quiere reconciliar con el Señor, entregarle su vida al Señor, venga hacia el frente. Venga a decirle, vamos a levantar los ritmos para que usted pueda reconciliarse con el Señor. Si quiere decirle, Señor, aquí estoy. El llamado siempre lo hacemos, nadie te va a ir a decir ahí, nadie te va a ir a sacar de ahí donde estás. No, eso es voluntario y eso lo creemos. Pero si usted quiere adorar y quiere decirle gracias, o usted que está conectado aún todavía, la dificultad ha tocado su puerta, o la enfermedad a su cuerpo, hoy es un momento de decirle a Dios, así como Pablo y Silas en esa cárcel amarraron, pudieron adorarte, Dios. Hoy en medio de dificultad, en medio de enfermedad, puedo abrir mis labios y adorarte y decirte, sáname, y Dios te va a sanar. Dios te va a liberar, Dios te va a sanar de la enfermedad. En la dificultad que estés pasando, Dios lo hace. Solo basta que tú le quedes al Señor. Abre tus labios ahora, ábrelos ahora y declara esa palabra, declara aquello que estás creyendo. ¡Vamos! Si la presencia de Dios había sentido que se había apartado de ti, hoy es un momento que puedes decirle a Dios, yo necesito de ti, Señor, necesito tu presencia. A usted que está conectadito ahí, somos la Iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos, invitándole para el próximo 8, 9 y 10 de septiembre, el 12 aniversario de la Iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos, 12 aniversario, celebrando nuestro aniversario de este domingo, el siguiente 2 domingos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos.